Radio Escuela, Instituto 20 de Junio San Isidro. Les hablan los alumnos de quinto B del Instituto 20 de Junio. Hoy vamos a hablar de dos temas: la apertura y cierre de los Juegos Olímpicos y la historia del puerto de Buenos Aires. Comenzamos con la apertura de los Juegos Olímpicos por Bárbara Farías. Voy a hablar de la apertura de los Juegos Olímpicos, que fue realizada, y voy a hablar de los elementos que figuraron en la ceremonia de los Juegos Olímpicos. El primer punto es recibir al jefe de Estado del país anfitrión, que es que el jefe de Estado del país anfitrión se recibe en la cadena del Estadio Olímpico por el presidente del comité organizador. Segundo punto, el desfile de los atletas. Un punto culminante de la ceremonia es el desfile del Estadio Olímpico de los atletas por equipos, participantes, país por país. Los equipos entran en orden alfabético según el idioma del país anfitrión, además del equipo griego, que entra en primer lugar, y el país anfitrión, que en este caso fue Gran Bretaña, que entra de último. Tercer punto, los discursos. Una vez que todas las naciones han llegado al estadio, el presidente dará un discurso seguido por otro presidente, quien terminará su discurso con la introducción del jefe de Estado para declarar oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos. Se escuchará el himno olímpico y la entrada de la bandera olímpica. Una vez que los Juegos se han declarado abiertos, la bandera olímpica se iza en el estadio. La Carta Olímpica establece que la bandera olímpica debe ondear durante toda la duración de los Juegos Olímpicos en un mástil erigido en un lugar destacado por el estadio principal. El cuarto punto son los juramentos. Los abanderados de los países forman un círculo alrededor de la tribuna. Un atleta participante, el juez y el entrenador de la nación anfitriona estarán pie en el estrado y sosteniendo una esquina de la bandera olímpica en su mano izquierda para hacer el juramento olímpico, comprometiéndose a competir y juzgar de acuerdo a las normas de sus respectivos deportes. Quinto y último punto, la antorcha y el encendido del pebetero. La gran final es una entrada de la llama olímpica en el estadio. Se transmite a través de los atletas al portador final de la antorcha, que ceremoniosamente encenderá el pebetero olímpico, lo que indica el comienzo de los Juegos. La llama olímpica continuará ardiendo durante el transcurso de los Juegos. Estamos de vuelta con el programa de Quinto B Arte del Instituto 20 de Junio. Ahora vamos a hablar del cierre de los Juegos Olímpicos por Agustina Bonomi. Hola, yo voy a hablar sobre el cierre de los Juegos Olímpicos. Luego de 17 días de competencia, los Juegos Olímpicos de Londres bajaron el telón con una fiesta cuyos protagonistas fueron el rock y el pop, géneros en los que Gran Bretaña ha prodigado al mundo artistas fabulosos, algunos de los cuales estuvieron presentes en la ceremonia de clausura. Annie Lennox cantó en la prueba de un barco fantasmal, hizo bailar a los atletas mientras el graderío desplegaba imágenes y mensajes luminosos, exhibió su herencia brasileña y británica al cantar en un auto descapotable. Además del espectáculo de cierre, la ceremonia marcó la entrega de la bandera de los 5 años de parte del londinense al presidente del Comité Olímpico. Así que no solo hubo rock, sino también samba y otros géneros musicales interpretados por artistas brasileños. 9 campanadas semejantes a las que emite el Big Ben marcaron el comienzo de la ceremonia, en un escenario donde se colocaron las réplicas a escala de ese famoso reloj y de otros símbolos de Londres. Acto seguido, entraron los atletas en un desfile desorganizado, como suele ocurrir en las clausuras. La ceremonia incluyó también la entrega de medallas a los ganadores del maratón, que se realizó al mediodía. El oro fue para el ugandés, mientras que la plata y el bronce quedaron repartidos entre los kenianos. Estamos de vuelta con el programa de Quinto B Arte. Esta vez vamos a hablar sobre la historia del puerto de Buenos Aires, presentado por Melanie Marcati y Nicolás Cámara. Antes de construirse la actual infraestructura, Buenos Aires contaba solo con un embarcadero de poca profundidad frente al llamado Bajo, un terreno de difícil tránsito ubicado entre la barranca sobre la cual se levantaba la ciudad y la costa, a partir de la línea demarcada por las avenidas Alem y Colón. Los barcos mercantes fondeaban a varias millas de distancias de la costa, desde donde carga y pasajeros transbordaban a embarcaciones de poco calado que los aproximasen a la orilla. La constante descarga de material aluvional procedente del río Matanza impedía la apertura de un canal profundo para facilitar la tarea. Buen día, yo voy a continuar con el texto, puede ser. Durante la mayor parte del siglo XX, el fondeadero natural de las balizas interiores ejerció como principal destino para el tránsito portuario
que en 1872 se simplificó el trabajo de desembarco con la construcción de un largo muelle llamado de las Catalinas, por ubicarse frente a la iglesia y convento de Santa Catalina de Siena, que penetrale varios cientos de metros en el río para facilitar el arribo de las embarcaciones más pequeñas, serviría durante las 2 décadas hasta que el plan del ingeniero Eduardo Madero para la refacción del puerto reestructurarse completamente su aspecto y funcionamiento. En 1868, la ley número 280 en el Congreso de la Nación Argentina había ordenado la realización de estudios técnicos para determinar el punto más apto para la erección de un puerto moderno. La proximidad a la ciudad era deseable, sobre todo para mantener el control fiscal de la mercadería de importación y exportación. En 1871, el Poder Ejecutivo Nacional comenzó a negociar con las autoridades bonaerenses el traspaso de las tierras fiscales necesarias, puesto que éstas pertenecían al gobierno provincial. El acuerdo sellado a fines de 1871 disponía que el gobierno federal estaría a cargo de la dirección de las obras, aunque las dispuestas jurisdicciones continuaron. No sería hasta la federalización de Buenos Aires que se resolvía el diferendo, pasando todo el territorio de la ciudad a manos de federales. Más tarde, entre 1884 y 1897, las obras, definidas finalmente por la ley número 1257 de octubre de 1822, se llevaron a cabo bajo la dirección de Eduardo Madero. La primera dársena fue finalizada en 1888 e inaugurada el 28 de enero de 1889 por el entonces vicepresidente Carlos Pellegrini, que afirmó en esa ocasión En 1908, el puerto no bastaba para satisfacer el creciente tráfico marítimo y se autorizó la ampliación del puerto. Las obras permitieron desplazar diariamente unas 30.000 toneladas de cereales, la principal exportación de Argentina en el llamado modelo exportador, pero la necesidad de realizar obras complementarias para permitir un desarrollo ordenado se hacía patente. En 1911, siguiendo el proyecto de Luis A. Huergo, dirigido por Richard Oldham, comenzaron las obras del Puerto Nuevo, que insumirían 15 años. Este sumiría 5 dársenas más, y luego una sexta, a la infraestructura existente. A fines de la década del 20, era el puerto de Buenos Aires el mayor de América Latina y de todo el hemisferio austral. Muy buena la información que tenían los muchachos sobre la apertura y cierre de los Juegos Olímpicos y también sobre la historia del puerto de Buenos Aires. Los vemos en la próxima edición. Radio Escuela, Instituto 20 de Junio San Isidro.